Es el fundador y líder moral del Partido de la Revolución Democrática. Está inspirado, contento, animado. Se han propuesto recuperar al partido, pero sobre todo derrocar al gobierno que encabeza la Cuarta Transformación. Es el tiempo del reajuste con quien no dejan de señalar como traidor y mentiroso. Andará con buenos ánimos. Sí, estoy con buenos ánimos. ¿Feliz? Pues eso de la felicidad es muy relativo, pero estoy contento. ¿El Jesús que está aquí es el Jesús de siempre? No, siempre uno cambia y va transformándose. Los años nos van haciendo diferentes. ¿Y eso tiene con qué comprobarlo? Sí, desde luego. Mayor experiencia, mayor conocimiento. ¿Estigmas en las manos? No, no soy religioso. Hombre de palabra. Hombre de palabra. Palabra de Jesús. Palabra de Jesús Ortega. ¿Honrado? Sí, claro que sí. No hemos hecho mucho, pero soy un hombre honrado. ¿Una condición de ser honrado es rodearse de honrados? Sí, aunque no siempre uno lo logra, porque no es posible conocer de la personalidad y del comportamiento de todas las personas. ¿La venganza se sirve en bandeja fría? La venganza se sirve en bandeja caliente y en bandeja fría. Hay algunos que la prefieren de una o de otra manera. ¿Usted cómo la prefiere? No la prefiero. Ya anunció que el declive de Morena se acerca. Sí, se acerca y hay pruebas irrefutables. 17 millones hace 2 meses, 6.6 millones 2 meses después. ¿Se cae la Cuarta Transformación? Se cae porque nunca ha tenido cimientos sólidos. ¿Se cae por sí misma o porque la tiran? No, las dos cosas van a intervenir. Se va a deteriorar por dentro, pero por fuera va a recibir golpes. ¿Y quiénes por fuera la acabarán por tirar? Pues una oposición democrática que aún no se consolida, pero que tendrá tiempo para conformarse y sustituir a Morena. Con los suyos. Con los míos y con otros. ¿Tiempo de saldar cuentas? Saldar cuentas en el mejor sentido, porque Andrés Manuel le hizo mucho daño al PRD. ¿Tiempos de buitres? Hay una actitud de estigmatizar todo lo que es diferente. El presidente se ha encargado de condenar a todo aquel que piensa diferente a él. ¿Tiempo de canallas? Hay un espacio en el gobierno que actúan como canallas. ¿Dónde está el motivo primordial de la ira contra AMLO? No tengo ira contra AMLO, más bien tengo contradicciones y diferencias muy políticas. ¿Sabe engañar con franqueza? Él sabe engañar, pero con una perfección que no se ve en otras gentes y con un cinismo que no se observa en otras gentes. ¿A usted lo engañó? A mí me engañó, pero a mí y a miles de compañeros en el PRD. ¿Reconoce en él mayor inteligencia que en usted? No, no es un hombre inteligente, es un hombre astuto en el peor sentido de la expresión, de los que engañan. ¿Jesús nunca se equivoca? Sí, desde luego. Jesús el divino y Jesús el mortal o los mortales. ¿Será que en este país no pueden coincidir dos Mesías? En este país no debe de coincidir ningún Mesías. Los Mesías no existen. Eso es parte de la religión. Seamos serios. ¿Qué está pasando con Andrés Manuel López Obrador? Pues que asumió el poder un hombre incapacitado para ejercerlo con responsabilidad y con honradez. Y eso está provocando grandes males para México. ¿Se está quedando solo? Se está quedando solo. Eso le pasa a los autócratas y le pasa a los irresponsables. Concentra el poder. Como un autócrata, nadie más que él. ¿Totalitarismo? Sí, es un hombre con pensamiento totalitario y autoritario. ¿Y qué sexenio va conformando? Va a conformar un sexenio de un desastre para él, para su gente, pero lo más grave, para el país. ¿Anticipar la sucesión es su declaración de vencido? Sí, me da la impresión de que sí, y no hay que caer en su trampa. Quiso ser presidente de la República por 6 años. Que sea presidente de la República por 6 años. No se debe de rajar. ¿No lo vencieron ya? Lo estamos venciendo y por eso no se debe de rajar. No debe dejar el poder
antes de lo que la Constitución le establece. En todo caso, ¿pensarán revivir de los fracasos del gobierno de AMLO? La oposición tiene dos partes. Uno es sus méritos y otro los deméritos del contrario. El PRD se recupera. Sí, se va a recuperar porque, ¿sabe qué? Llegamos al piso. No tenemos alternativa. O empezamos a ascender o podemos desaparecer. ¿Cómo? Reconstruyéndonos en su totalidad, en toda su profundidad. ¿Quién o quiénes los van a apoyar? Nos va a apoyar sectores de la clase media, sectores de trabajadores, mujeres, y yo espero que jóvenes. Por cierto, ¿ya terminaron de pagar las multas y a los proveedores? Los proveedores ya fueron pagados. Por cierto, eran deudas de cuando López Obrador era presidente del partido. No crea que eran deudas recientes, desde aquel tiempo. Y las actuales multas son pequeñas. Las vamos a cubrir, si no es que ya se cubrieron. ¿Las deudas que dejó Rosario Robles ya? Esa también fue grande y ya se cubrió cuando fue presidenta del PRD. Por cierto, inocente. Pues todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un principio constitucional. Presa política. Presa por venganza. ¿No se volverá un capital de martirio para el PRD? No, porque no está en el PRD ni la estamos reivindicando como perredista. Ella se hizo priista. ¿Rosario Robles es más hechura del PRD o del PRI? Es hechura de un movimiento de izquierda que se llamaba Línea de Masas. Ahí se hizo. Participó en el PRD y participó en el PRI. Te quiero decir, Fernando, que todos somos hechuras de diversas experiencias. Digamos serios, ¿hacia dónde llevan al PRD? A ser un partido socialdemócrata. No ha construido nadie en México una fuerza socialdemócrata. Ni el extremismo del izquierdismo, ni el conservadurismo extremista de la derecha. Si en el PRI y el PAN son algo los perredistas. Y desde luego, nosotros somos capaces de enlazar, como lo hicimos, a dos fuerzas que fueron antagónicas durante décadas para conformar una coalición. Pero sabemos sobrevivir solos. ¿Sobreviven? No sobrevivimos, vivimos. ¿Con Jesús Zambrano? Sí, con el presidente, aunque no será un presidente eterno. ¿Y resiste la alianza? Veremos, eso dependerá de la coalición gobernante. ¿Qué esperan para este 2022? Que ganemos algunas gobernaturas, solos o en alianza. ¿Cuántas? Son 6. Nosotros pensamos que podemos ganar 3. ¿En alianza? En alianza 2. Y una vamos a intentar ir solos. Los panistas quieren ir por la libre. Algunos panistas quieren ir por la libre, pero saben que la alianza es indispensable en algunas entidades. ¿A poco Marco Cortés se mantiene firme? Para algunas entidades, sí. ¿Político de palabra? ¿Marco? Sí, es un hombre en el que se puede confiar. Como usted. Sí, como en mí se puede confiar. ¿Resiste Alito en el PRI? No lo sé, pero él tiene toda la intención de seguir siendo presidente. En fin, sigue la revocación del mandato en marzo del 2022. Según el presidente, sí. ¿Se reagruparán para pedir al pueblo que voten en su contra? Es que el presidente tiene que presentarle al Congreso y al INE la solicitud de la revocación de mandato. Mientras el presidente no lo haga, pues no habrá revocación de mandato. ¿Y ustedes seguirán su juego? No vamos a seguir su juego. No vamos a caer en la trampa de estar permanentemente sujeto a referéndum cuando él tiene que gobernar. Es lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere, don Jesús? Quiero que el PRD se convierta en una gran oposición para poder seguir avanzando en la construcción de bienestar en México. ¿Y qué opositores se creen que son? Somos una oposición de una izquierda moderna, moderada y republicana. ¿No fue a ustedes a quienes le debemos el gobierno que tenemos? En parte sí. 3 décadas construimos la democracia en México y uno de los beneficiarios fue López Obrador. ¿AMLO es más hechura del PRI o del PRD? Les reitero que es hechura de varios procesos, pero tiene un pensamiento de autoritario. Vuelvo con usted, que se está anunciando como un hombre de izquierda. Soy un hombre de izquierda. Casi toda mi vida
he postulado esa convicción. ¿Y qué es eso? Un hombre que quiere la igualdad para todos, que quiere que todos vivamos con bienestar, que todos tengamos los mismos derechos y acceso pleno a esos derechos. Eso también lo viene manejando Manuel Bartlett, ¿no? No, Manuel Bartlett es un dinosaurio que no tiene nada de izquierda, sino que es un nacionalista anacrónico. Para que los pobres mejoren sus condiciones de vida, ¿es necesario que los ricos aumenten su propia riqueza? No, hay que distribuir sensatamente la riqueza. ¿El régimen de la libertad es el régimen de la abundancia? No hay posibilidad de abundancia y tampoco de crecimiento si no hay libertad. No se puede construir bienestar sin libertad. Que también se pregona como impulsor de un nuevo pensamiento. Sí. ¿A poco el oportunismo le parece nuevo? No, es tan viejo como la humanidad y como la política. ¿A poco la simulación también es nueva? Tan vieja como la política. ¿Vivir con temores ya al futuro? No, hay que vivir con audacia, con determinación. ¿Azuzar la polarización seguirá siendo el futuro? No creo que esa sea la respuesta para el país. Cuando se polariza, entonces se cae en extremos de la guerra civil. A propósito, ¿quién decidió abandonar a Guerrero? A Guerrero lo decidió abandonar López Obrador cuando pone a un violador de candidato a gobernador y cuando se empeña en poner a la hija del violador como gobernadora. Eso va a significar un Guerrero otra vez en la pobreza y en la miseria. ¿La oposición se unirá para exigir justicia en el caso de Salgado? Pues sí, nosotros quisiéramos que Salgado tiene delitos y fuera también sujeto a juicio político. ¿Félix Salgado Macedonio es más hechura del PRD o de AMLO? No, es hechura del autoritarismo. Toda su vida fue autoritario. Por eso el apodo de toro sin cerca, porque no respeta nada. Por cierto, ¿los Abarcas están por salir? Según entendí, hay un juez que puede ponerlos en libertad. La sonrisa de Ángel Aguirre. No sé si Ángel Aguirre, pero sería lamentable que alguien que participó en un crimen tan abominable pudiera salir en libertad. ¿Militante del PRD? No. Aspiró a ser candidato del PRD y le dieron la candidatura. No lo conocían. El que se la dio cometió un grave error. Abrazos, no balazos. No, ese es un grave error. Eso es consentir a la delincuencia y darle impunidad. Por cierto, ¿qué documentos carga consigo Silvano Aureoles que incrimina a Morena con el crimen organizado en Michoacán? De lo que yo he visto, documentos que dan cuenta de cómo el narcotráfico ganó la elección y cómo, si no se corrige, el narcotráfico va a gobernar otro estado. ¿En verdad Ramírez Bedoya negoció con el crimen? Desde luego, hay municipios completos en donde los candidatos que puso el narco son los que ganaron a costa de todo. Ya vio lo que le pasa a los políticos que mienten para manipular. Sí, es gravísimo que mientan para manipular y por eso hay que anular esa elección porque no puede ser que triunfe quien manipula con mentiras. Ramírez Bedoya no acaba entonces de negociar con Aureoles. No, ni va a negociar con Aureoles. Ramírez Bedoya debe dejar de ser nombrado gobernador electo. ¿Qué debería de negociar? Nada. ¿Impunidad? No, lo que debe de hacer el tribunal es tomar una decisión para anular la elección. ¿Será que Sebastián se ha perdido definitivamente para el PRD? No, yo espero que el tribunal se dé cuenta de la gravedad del asunto y anule la elección. A propósito, ¿vienen por Miguel Ángel Mancera? Que yo sepa, no. Miguel Ángel Mancera no hizo todas las cosas como uno quisiera. No fue un jefe de gobierno así muy audaz y decidido, pero tampoco creo que haya sido un hombre que deba estar sujeto a proceso. ¿Ni por la línea 12? No, usted recuerda, Fernando, que él paró la línea 12 porque se dio cuenta de anomalías. Lamentablemente no le hicieron caso y ahí tenemos los resultados. ¿Slim no resuelve todo? No, esa es una tontería. Es decir, pensar que se van a olvidar
las 16 personas muertas porque Slim invierte algunos millones de pesos, pelo de gato, para reconstruir lo que se cayó. No, hay que aplicar justicia y los que fueron responsables de esas muertes deben estar sujetos a proceso. Slim no resuelve nada. En este país. En este país, si queremos que cambien las cosas. Tiempo de reajustes. Tiempo de ajustar con aquellos personajes que piensan que con dinero se resuelve todo. El presidente llama a Slim, arregla la línea 12 y todo se olvida. No. ¿A Ebrard lo recibirán de nuevo? No. Mi opinión es que no. Ebrard es como de esos individuos que se suben a un taxi y a la cuadra se bajan y se suben a otro y a otro y a otro. Así ha sido su vida política. Saltimbanqui de la política. Ya se subió para el 2024. Se subió en Morena, pero si en Morena no le dan la candidatura, entonces va a buscar otro partido, otro taxi. Se lo digo con conocimiento de causa, aunque me alargue un poquito. Él faltó a su palabra porque él ganó la primaria en el PRD y se la entregó a López Obrador. Sheinbaum. No, Sheinbaum es una empleada del presidente de la República. Por eso Andrés no quiere reelegirse. Andrés quiere ser la repetición de Plutarco Elías Calles, es decir, un maximato. Y Sheinbaum es la presidenta ideal para el maximato. ¿Y el PRD tendrá su Lázaro Cárdenas? No queremos un ciudadano o una ciudadana, mejor no caudillo, no de esos liderazgos providenciales, sino un ciudadano, una ciudadana común y corriente con capacidades. ¿AMLO decidirá entonces a su sucesor? En Morena sí estoy seguro completamente. ¿Le ganarán? Sí, yo creo que le vamos a ganar porque se ha desprestigiado mucho su gobierno. Por cierto, don Jesús, ¿cuánto obtuvo por el Pacto por México? Pues mucho conocimiento porque hicimos propuestas muy importantes, hicimos propuestas de mucho valor político, de valor estratégico, pero si usted me pregunta por dinero, pues nada. Nada. Los políticos hay que acostumbrarnos a llegar a acuerdos sin tener retribución. ¿No tiene a Santiago Nieto revisando sus cuentas? A lo mejor sí, pero como soy un civil, no soy un funcionario público y como no tengo cola que me pisen, pues Santiago Nieto pasará por A mí no me va a chantajear. No le tengo absolutamente ningún miedo. ¿Cómo están sus cuentas? Bien. ¿Limpio? Tranquilo. ¿Limpio? Sí, totalmente. ¿Nada por cuotas? No, mi patrimonio es modesto. ¿Ni por agilizar trámites? No, menos. Hago cola, igual que toda la gente. ¿Ni pío? De Pío López Obrador, no, hombre, menos. Van a salir más cosas de Pío. Se las están preparando. ¿Ustedes no estiraban las ligas? René Bejarano sí. Y René Bejarano siempre fue, como hasta hoy, nuestro contrincante. ¿Y Bejarano es más hechuelo del PRD o de AMLO? De AMLO, fue su secretario particular durante mucho tiempo y su hombre de confianza. ¿Qué ha hecho posible que se mantenga el pacto de Peña Nieto y AMLO? Pues que se protegieron mutuamente. Andrés le prometió impunidad y Peña Nieto le prometió a Andrés apoyo, que se lo dio en su momento. 10 millones de votos, dice. No sé cuántos, pero el primor sí fue un acuerdo político entre Peña Nieto y Andrés. Por cierto, ¿sabe cuántos narcogobiernos hay en el país? Pues no sé, pero le quiero decir que una parte importante del territorio está gobernado por el narco. El sur del Estado de México, el sur de Guerrero, el sur de Michoacán, las fronteras norte y sur del país, Veracruz, Quintana Roo. El narco está penetrando el conjunto del territorio nacional. Al final, el crimen organizado impondrá al candidato en 2024. Ese es el gran riesgo y el gran peligro en México para que se constituya un narcoestado. ¿Narcopresidencia? Y un narcopoder. ¿Quién le ganará al crimen organizado a elegir el futuro presidente? Solamente una gran fuerza política, democrática, que conjunte partidos políticos y ciudadanía en su gran mayoría. De otra manera, nos veremos gobernados por los poderes
fácticos del narcotráfico. El saludo a la madre del Chapo. Pues esa es una expresión terrible, porque un presidente que saluda a una parte del cártel de Sinaloa, claro que tiene implicaciones. ¿Es ya entonces un Estado fallido? No, no es un Estado fallido, pero sí está en riesgo de convertirse en un narcoestado y por lo tanto un Estado fallido. ¿Y en los gobiernos del PRD lograron vencer al crimen organizado? En algunos casos no, porque se han asentado de tal manera los narcos en parte del territorio que solamente con las instancias federales se les podría vencer. Pero el ejército anda construyendo propiedades y levantando bardas. ¿No estará pensando AMLO en un candidato militar? Podría ser. Es un gran simpatizante de los militares. Tiene una filia enorme hacia los militares y no sabe del riesgo que eso significa. Por cierto, ustedes van con Ricardo Anaya. No, yo no creo que él sea precandidato. ¿Lo ve como triunfador? No, veo a otra persona. Yo veo más bien a una mujer. Una mujer va a tener más simpatía, va a tener más capacidad, va a aglutinar mejor. Si me da a escoger, yo escogería a una mujer como candidata. ¿En este país? En este país. Precisamente en este país. ¿Con esta misoginia? Con esta misoginia y machismo, por eso mismo es necesaria una mujer como presidenta. Pensé que diría que Ricardo Monreal sería el candidato de unidad. No, que yo sepa, no ha hecho ninguna propuesta. Insinúa, pero si usted me pregunta a mí, yo le digo que no. ¿Lo reciben en el PRD? Yo le digo que no. ¿Ve otro opositor envalentonado como él? Sí, hay varios. Hay, no de Morena, pero hay muchos ciudadanos que quieren aportar para transformar este país. En fin, hay futuro con el PRD. Hay futuro con el PRD como parte de una gran fuerza opositora y una transformación profunda del PRD. Palabra de Jesús. Palabra de Jesús. Como estamos hoy, no valemos. Si nos transformamos, importaremos mucho.